Hola, en esta oportunidad estaremos resolviendo el reto de biología. Entonces, vamos a ver qué nos plantea el reto de biología. Primero que todo, recuerden que el reto era de la temática de metabolismo. Entonces el reto nos dice que calculemos el número de moléculas de ATP y de los cofactores NADH, FADH2 y además las moléculas de CO2 que se producen en cada una de las rutas que se presentan en la tabla. Además nos dicen que teniendo en cuenta que se parte de dos polisacáridos, uno de 6 monosacáridos y otro de 4 polisacáridos, y que tengamos en cuenta además que para romper cada enlace glucosídico se necesitan 1.5 moléculas de ATP. ¿Listo? Entonces, primero vamos a llenar la tabla con la información que nos está pidiendo y luego vamos a hacer las cuentas de cuántos ATP netos, incluyendo estas moléculas de ATP que se gastan en el rompimiento del enlace glucosídico, se producen para esos dos polímeros. Entonces, recordemos que la primera etapa del metabolismo celular o del metabolismo energético es la glicólisis o glucólisis. Entonces, si recuerdan, de la reacción global de la glucólisis se producen 4 moléculas de ATP, pero se gastan otras 2. Por lo tanto, tenemos un neto producido de 2 moléculas de ATP. Y además se producen 2 moléculas de NADH. Recordemos una cosita, para entrar a glucólisis necesitamos que entre la glucosa, es decir, estos polisacáridos ya tienen que estar, ya los enlaces tienen que estar rotos, solamente entra el monosacárido. Entonces, por cada molécula de glucosa, en la glucólisis se producen neto 2 ATP y 2 moléculas de NADH. Ahora vamos a la oxidación del piruvato, que sería la segunda fase de nuestra cadena respiratoria o de nuestra respiración celular. Entonces, en la oxidación del piruvato, si recuerdan, hay una descarboxilación. El piruvato es un ácido de 3 carbonos. Tenemos una descarboxilación porque lo que se va a producir allí es acetilcoenzima que va a entrar al ciclo de Krebs. Y entonces, por lo tanto, como hay una descarboxilación, van a salir 2 moléculas de CO2. ¿Cuántos ATP se producen? Ninguno. ¿Y cuántos NADH? Se producen 2 NADH. Acá les voy a hacer una aclaración. Recuerden que por cada molécula de glucosa se producen 2 moléculas de ácido pirúvico o de piruvato. Entonces, cada molécula de ácido pirúvico produce un NADH. Por lo tanto, acá en total por molécula de glucosa tenemos 2 y también tenemos 2 moléculas de CO2 por molécula de glucosa. Luego, vamos a pasar al ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs se producen más que todo cofactores, pero hay una de las reacciones del ciclo de Krebs en donde se producen 2 moléculas, no de ATP, pero sí de GTP, que recordemos es un análogo del ATP, ¿cierto? Guanosin-trifosfato, adenosin-trifosfato. ¿Qué más se producen? Se producen por cada molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, se producen 3 moléculas de NADH. Pero como estamos haciendo el neto para una molécula de glucosa, acá van a entrar 2 moléculas de acetil-CoA, por lo tanto se producen 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Y acá también hay una descarboxilación y por lo tanto se producen 4 moléculas de CO2. Listo. Por último tenemos la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa, que ahí es donde todos los transportadores se van a convertir en ATP. Entonces, para que recuerden, cada molécula de NADH se puede convertir en 3 moléculas de ATP, específicamente en 2.5, pero vamos a redondearlo a 3. Y cada molécula de FADH2 se puede convertir en 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, por molécula de glucosa vamos a tener un neto de 36 a 38 moléculas de ATP al final de la cadena transportadora de electrones. Pero en la cadena se producen 32 o 34. ¿A qué se debe esa variante? ¿A qué se debe que sean 36 o 38? Eso depende de la enzima por la cual ingresen los cofactores a la mitocondria, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decir que es con la lanzadera que más se produce, que es con la que se producen 38 ATPs, específicamente 34 en la cadena transportadora de electrones.
Entonces acá se producen 34 ATPs. Ahora vamos a hacer cuentas de dónde salen esos 38 y vamos a hacer cuentas con estos que estamos restando por acá. Entonces, vamos a ver, para el polisacárido de 6 monosacáridos, ¿cuántas moléculas de ATP se gastan en su rompimiento? Entonces sería 6 por 1.5, esto me da 9. Y para el de 4 serían 4 por 1.5, esto me da 6. Entonces, para romper el polisacárido me gasto 15 moléculas de ATP para romperlo. Y vamos a ver cuánto se produce. Entonces, si vemos, de glucólisis se producen 2 ATP y 2 NADH. Como cada NADH produce 3 ATP, entonces estos NADH producen 6 ATP. De oxidación del piruvato se producen 2 NADH, cada uno produce 3, entonces estos serían 6 ATP. Por acá, del ciclo de Krebs, esto es un análogo al ATP, el GTP, entonces lo vamos a contar como ATP. 6 moléculas de NADH, cada una producen 3 moléculas de ATP, entonces serían 6 por 3, 18. Entonces por acá tenemos 18 moléculas de ATP. 2 FADH2, cada una produce 2 moléculas de ATP, entonces tendríamos 4 moléculas de ATP. Y ya si sumamos lo que tenemos acá, nos va a dar 38 moléculas de ATP. Entonces, ¿cuántos monosacáridos o cuántas glucosas tenemos? 10, 6 del polímero de 6 y 4 del polímero de 4. Entonces, si una molécula de glucosa de C6H12O6 produce 38 ATPs, pues 10 moléculas de glucosa van a producir 380 moléculas de ATP. Menos estas 15 moléculas de ATP que nos gastamos rompiendo el polímero, entonces tenemos que en total tenemos un neto producido de 365 moléculas de ATP de la degradación de estos dos polisacáridos, del de 6 monosacáridos y del de 4 monosacáridos. Esta ha sido la solución a nuestro reto de biología para esta semana. Espero les haya gustado y los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube.